La verdad asquerosa de los castillos medievales. Imagina abrir los ojos en Europa durante el siglo XIV. Frente a ti, The journey beneath the castle walls was always A strong defense requires strong arms and sharp the flow of water dictates the rhythm of light. Built by the first kings. Beneath the smoke and flickering light, Las películas nos han enseñado a verlo como el símbolo máximo de la nobleza medieval. Banquetes lujosos, caballeros honorables, damas elegantes caminando entre salones iluminados por antorchas. Pero si pudieras cruzar el puente levadizo y entrar realmente en ese castillo, the la day's ilusión fighting desaparecería en done, the cuestión de brotherhood segundos. The returned. flickering light Lo primero que reveals the notarías no history sería el etched lujo ni in la smoke grandeza, and stone. sería el olor. Un For olor denso, centuries, pesado, the banners of imposible the de Crimson ignorar. Keep. Don't mind the rush, Un olor que friends. mezcla sudor The humano, banquet awaits acumulado us durante just through semanas, here. humo de leña, comida rancia, animales. Viviendo dentro de las murallas, y Amidst algo the aún peor, boisterous, desechos few humanos. dare La venture. vida dentro de un castillo ascent medieval was estaba perilous. muy lejos de ser The limpia o spiral vigilada. seemed endless. De hecho, incluso las familias nobles que gobernaban As the enormes mattress is territorios beaten, vivían rodeadas de condiciones que hoy consideraríamos insoportables. The wool is No existía incredibly agua rough. corriente, Opening no the wooden existían shutters sistemas de revealed the alcantarillado, cold grey y la sky higiene era limitada y outside. regular, y muchas While the veces great considerada halls were innecesaria. impressive, this is the Los guardrobe. castillos tenían The letrinas, waste from this- pero no eran All the baños como waste los from que the castle conocemos hoy. above would be directed Eran down pequeños this agujeros shaft. construidos A en las necessary paredes relief. exteriores del castillo, llamados garderobes. Estas cámaras diminutas tenían un asiento de piedra con un agujero que daba Exhausted, the directamente servants hacia el shared exterior their de la rough muralla. bread. Here, and even Todo the lo que king's caía own por ese guards agujero sought solace in terminaba en un vice. foso en el patio inferior o directamente contra las paredes exteriores del castillo. Con el paso de los años, las bases de muchos They castillos thought se these convertían walls would- literalmente en The montones de horizon desperdicios humanos holds its acumulados. breath. Durante el verano, el olor era tan From fuerte this van- que podía sentirse incluso a varios metros de distancia. Los sirvientes I thought I eran had quienes left debían this limpiar place lo que behind. podían, pero gran parte de Yet- esos residuos simplemente se quedaban allí. Y eso era solo el comienzo del problema. Dentro del And castillo so they vivían knelt, decenas o seeking incluso cientos de solace in a personas. time of Nobles soldados, sirvientes, cocineros, artesanos y mensajeros The feast compartían continues, espacios relativamente a timeless- pequeños, The sounds of especialmente revelry durante tiempos de echo through the guerra, ancient- cuando la heart of gente del any campo castle, se the refugiaba kitchen. dentro de las murallas. Few En dishes invierno, demand para this conservar level el of calor, commitment. For muchas puertas y centuries, ventanas these permanecían chambers cerradas have durante held the largos winter's periodos. bounty. El aire dentro The de los salones fortress se had volvía stood espeso for y lleno de humo 1,000 years. debido a las Stepping out enormes into the chimeneas que courtyard at funcionaban dawn, día y the noche. days in The Los animales rats también moved formaban parte quickly de la along vida the wall. cotidiana Grim dentro del reality of castillo. medieval life often Perros, ended caballos, gallinas e incluso cerdos podían encontrarse with caminando por winter patios fast interiores y approaching. cocinas. The castle The castle Las looms pulgas, large, piojos y but its chinches eran shadow is prácticamente longest here. inevitables. Dormir en un castillo And so medieval the daily no trip- The medieval significaba descansar physician en una cama relied solely- perfecta como en She las grinds the películas. vibrant herbs into a This fine. diagram Colchones clearly solían illustrates estar the core rellenos de paja principle. lana The o ticking of plumas the watch materiales que confirmed con el his tiempo se fears. llenaban de insectos. The nobleman, a delicate hand was Era común que required for the varias personas bloodletting. compartieran una misma The slightest habitación tremble y could- en ocasiones incluso la The misma physician cama, proceeds with the especialmente entre sanguination. sirvientes. This Pero offer, incluso los nobles que freely tenían given, habitaciones privadas no binds estaban the realmente contract solos. between us. En la sociedad medieval, la The privacidad doctors como la assured us entendemos the hoy procedure was prácticamente The no monks existía. continue the ancient Un traditions, señor feudal preparing the importante remedies. estaba Brother rodeado Thomas supplied the constantemente de herbal personas poultice. sirvientes que lo ayudaban a The vestirse smoke escuderos offered little que cuidaban su comfort. armadura Only a consejeros veil. As I que stepped discutían into the asuntos hall, the políticos whispers sacerdotes confirmed que my supervisaban fear. su vida espiritual. Up Hasta here, los the momentos world más moves so básicos de la vida quickly. cotidiana podían They convertirse en arrived actos in semipúblicos. droves. El señor del castillo The comía guards frente a allowed them decenas de passage, personas. but they're Dormía reluctant. en For many, habitaciones this donde los gate sirvientes represented podían the entrar first en step of a cualquier long momento. journey. The Incluso cuando estaba survivors enfermo o gathered débil, daily. los Here, médicos y against the ayudantes cold stone, permanecían the true cerca, cost of- observando cada detalle In de this su condición. sanctuary, Y They cuando knelt llegaban los in banquetes, solemn la prayer. situación se volvía aún más caótica. Los As we grandes step out salones of the chapel, medievales the eran clouds escenarios de gather enormes over these comidas ancient- donde podían reunirse más The de 100 villages personas. below. As the last light of day was Se servían animales extinguished, the enteros, castle jabalíes, breathed a ciervos, heavy cisnes, sigh. pavos And when reales darkness decorados con sus falls upon propias the old plumas. kingdom, And so we return to the Las great mesas hall, se where the llenaban de feast carne, is pan, in salsas, full espesas swing. y vino. East Pero la Asian etiqueta male de and mesa era female muy diferente a la servants, actual. dressed in Los cannot tenedores seriously believe prácticamente no that existían drivel. en gran parte de Europa I'll durante la bash your Edad head Media. in if you... Esteemed guests, La mayoría de las pray personas enjoy comían the con las evening's manos o entertainment. utilizando cuchillos As you can personales que see, llevaban the great consigo. hearth is... Los invitados compartían platos comunes y trozos de pan grueso que funcionaban como platos improvisados. He led me up. La comida caía al suelo The constantemente. council regret... Los huesos se tiraban debajo de la mesa. As the Lord gave Los quiet perros del orders to castillo prepare the recorrían el castle salón for recogiendo lo que isolation. Seal the encontraban. gates, Tom. Y en medio de todo The esto, storm el olor del raged castillo outside, nunca desaparecía. mirroring Porque además de As los the desechos storm humanos y broke animales, over the había west, the otro wisdom problema of the constante, ancients la falta guides de the baños healer's regulares. hand.
Contrario a lo que muchas personas imaginan, el baño completo In con this agua serene caliente apothecary, no era algo They cotidiano sought en el mundo guidance in the medieval. sacred. Preparar un baño desperate requería remedy enormes for a cantidades de agua desperate calentada illness. Easy manualmente now. sobre fuego. It will Era un help. proceso Just costoso rest. y lento. Por The eso fever muchas held personas, him incluso tight. nobles, podían pasar Underneath the semanas heavy sin bañarse blankets, completamente. Margaret Fear En lugar travels de baño se faster than the utilizaban disease métodos más itself. simples, limpiar el rostro y las As the manos con gates paños opened, húmedos the weary y cambiar Exhaustion la ropa claimed them interior by the cuando era dozens. posible. The servants Y utilizar dole out the perfumes daily fuertes bread. This hechos de well hierbas y represents flores survival. para disimular In los this olores. parched land, Las ropas de los nobles estaban The llenas monks de capas processed pesadas de toward the tela castle terciopelo chapel. y pieles que atrapaban el calor y también los olores. Con el tiempo esas prendas podían impregnarse de sudor, humo y grasa de comida. The Y aún chapel. así, dentro del contexto de la época, todo esto se consideraba completamente normal, porque el castillo medieval no era un palacio diseñado para la comunidad. Here in the Era ante monastery, todo the una baskets fortaleza overflowing with militar. In herbs. Sus traditional muros medicine, gruesos, sus as you can ventanas see, the pequeñas y sus dissection pasillos clearly estrechos illustrates it. existían para resistir asedios, no The para ofrecer una sky vida hangs. confortable. Again, I climbed the Durante un asedio winding la situación stairs. se volvía aún Drawn peor. by the As the thunder. Cientos de downpour personas podían began, quedar the atrapadas stable dentro de boys las rushed to murallas cover durante the horse. As the semanas o tempest meses. raged, the La men comida se fought against the racionaba. wind. I found El agua myself debía climbing these administrarse cursed stairs cuidadosamente. again. Los desperdicios se acumulaban rápidamente. Las enfermedades podían propagarse con facilidad en esos espacios cerrados. I Los document these médicos final medievales hours, tenían conocimientos knowing that limitados history will sobre judge infecciones us, y not by our bacterias. victory. The evening convoy Muchos tratamientos se approaches, basaban en teorías struggling with the antiguas mud. sobre los humores del cuerpo. Sangre, flema, bilis amarilla From y my bilis negra. vantage point, Cuando The alguien enfermaba, stern-faced los guards, médicos podían clad in recomendar saquerías purgas o brebajes they extraños arrived hechos soaked, con hierbas carrying the minerales first e faster incluso than the partes de couriers. animales. Everyone is The Algunas de alarming estas news prácticas no spread solo eran like inútiles, wildfire. sino The Lord peligrosas. began his Pero en ese questioning. mundo incluso His los reyes y expression grandes stirred. señores It estaban happened so sujetos a los fast. mismos We límites watched del as entire conocimiento villages médico. just The El relentless poder rain político podía soaked the construir courtyard, castillos enormes yet it was y the organizar banquetes impresionantes, pero no podía proteger completamente al cuerpo humano powerful de la Hispanic enfermedad, soldier. el dolor o la only soledad now, cotidiana. as the They Y thought así the detrás de gates las would murallas de protect piedra them. que hoy admiramos como the monumentos darkness- históricos, la vida real era mucho más cruda de lo que solemos imaginar. Los castillos medievales no eran escenarios románticos de cuentos de hadas. Eran lugares corridor llenos de humo, became our ruido, infirmary. animales, enfermedades y Every olores blanket, intensos. every drop Eran of centros de poder, sí, pero también Breathe espacios donde la deeply. grandeza y la incomodidad In the coexistían quiet of the todos los night, días. hope Y takes esta era many solo una forms. pequeña parte de la realidad. Porque cuando The physician observamos más de applies cerca the la vida de stealing los propios compresses, reyes medievales, crafted for descubrimos historias aún más extrañas, brutales y sorprendentes. The air here Historias is de médicos thick que with the realizaban scent of. In tratamientos this small extremos de village home, rituales extraños the en la air corte itself had The y de sickness had costumbres que already hoy reached parecerían the castle imposibles de creer. walls. Y eso es exactamente lo que I've veremos a watched the continuación. rain. Enfermedades, médicos y The rolling tratamientos thunder brutales was en a la Edad Media. constant companion. Si uno mira las pinturas People of medievales the o Great las Hall, ilustraciones de manuscritos listen antiguos, closely. los reyes The aparecen great siempre hall was majestuosos. heavy faced with the spreading sickness. The Están Lord sentados en commanded his tronos servants dorados, to prepare vestidos more con túnicas rooms. pesadas, Huddled by the bordadas con hilo hearth, de they oro, found coronas little brillando comfort. sobre sus cabezas, The flames The y brought fate rodeados of por the caballeros y kingdom nobles que rested on the inclinan la whispers cabeza of con the respeto. Lord. Pero esas imágenes ocultan desert una realidad yields few mucho menos survivors. gloriosa. As Detrás de la predicted, the apariencia de atmosphere poder proved absoluto, too taxing. los cuerpos de muchos reyes Following the medievales flickering eran frágiles e torches, enfermizos the group y advanced. situation was constantemente critical. sometidos Dr. a Ramirez knew tratamientos they had to act médicos fast. que Physician hoy nos insisted on parecerían further auténticas treatment, torturas. despite them. La And medicina so, medieval estaba the basada en decision was ideas made. heredadas de la antigüedad, But the con- especialmente de médicos griegos como Hipócrates y Galeno. Según estas This teorías, el is the cuerpo humano chamber estaba where- gobernado por 4 humores fundamentales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Leaving the La sanctuary, salud I dependía del stepped into equilibrio the perfecto echoing entre estos darkness. humores, y Guide- cualquier enfermedad era interpretada As como we una enter the señal de que castle, ese equilibrio se había roto. Los in the médicos great hall- medievales creían que la única forma The de storm restaurar had la salud passed. era expulsar los humores in the corruptos del quiet of the cuerpo. night. Para lograrlo, utilizaban una serie de métodos que hoy resultan extremadamente violentos. Winter had arrived. Uno de los Across más the dark comunes era la countryside, the sangría. villages remained El silent. procedimiento consistía en The abrir una vena flashes del came paciente con without una warning. cuchilla o una lanceta para dejar que la sangre fluyera hacia The un garrison recipiente. shrink. La idea My lord, era que al the eliminar sickness is parte de la spreading. sangre enferma, We have el following the cuerpo guard recuperaría quickly su now. equilibrio natural. Down the ancient- Este tratamiento se The aplicaba Lord prácticamente Regent para clings cualquier to problema life, imaginable. surrounded in this age Fiebre, of dolor de humors and cabeza, herbs. The infecciones, apothecary. I debilidad, arrived to find the problemas Lord digestivos surrounded e by his incluso simples closest resfriados advisors. podían There will be terminar con no el paciente debate, my sentado lord. mientras un You are médico drenaba confined sangre to de this su brazo. bed until With the formalities En algunos concluded, casos se a new utilizaban chapter sanguijuelas que se began. adherían a la piel Though the path y succionaban lentamente The la nights sangre here durante are largos long. periodos.
periodos. Los reyes y nobles recibían estas sangrías con frecuencia. Los registros médicos de distintas cortes europeas muestran que algunos monarcas eran sometidos a este procedimiento varias veces al año, a veces incluso
cuando even no in the estaban deepest enfermos, hour of simplemente como the medida silence preventiva. here is heavy, Pero la sangría broken era solo only una by my parte de los step. tratamientos disponibles. Los médicos también recurrían a He purgas whispered the intestinales final extremadamente prayers, agresivas. a solemn moment Preparaban of brebajes truth. con hierbas as we amargas, sales reflect on minerales these words, o The long sustancias night que had taken provocaban its vómitos toll. violentos. These El dedicated objetivo era limpiar el The cuerpo healer's desde chambers dentro, demanded Deep expulsando within the lo que castle consideraban walls, the toxinas cooks o prepare humores the dañinos. evening sustenance. Estos remedios The podían evening dejar al stew paciente required debilitado constant durante días. attention. As I Sin stepped embargo, out, the dentro del fog clung to the pensamiento ground médico like a medieval, shroud. el sufrimiento era visto como una señal de que el tratamiento estaba funcionando. Los reyes no estaban the protegidos de grey estas sky cosas. yield. They say De this hecho, muchas staircase holds veces eran centuries of sometidos a secrets. tratamientos aún I'm más hoping my extremos, journalist porque los centuries médicos these sentían stones una have presión guarded the enorme por realm. curar al monarca. La salud del The rey mist no era solo un blankets asunto the personal, fields, but era un asunto the político morning que mist podía afectar a todo recedes, un reino. revealing the Cuando un Built rey in the enfermaba 14th gravemente, el century, castillo the entero chapel of- entraba en tensión. Los As the consejeros se doors reunían en opened, secreto we step into para the discutir la quiet sucesión. kneeling before the altar. Los The embajadores villagers extranjeros awaited. enviaban O Lord, informes hear urgentes a our sus gobiernos. prayers. Grant Los us your rumores comenzaban a gloria circular in entre los excelsis sirvientes y Deo. soldados. En ese ambiente de As I ansiedad, walked los down médicos from the podían battlements, intentar cualquier cosa que prometiera una they mínima stir with the posibilidad de As the rising. midday sun Algunos beat down, tratamientos the incluían servants Soldiers cataplasmas spoke hechas in con hushed mezclas tones, extrañas de fearful ingredientes. of deeper into the Podían castle they utilizar marched, grasa animal, the plantas rhythmic clanking trituradas, of vino their blanco Behind armor. these doors, e the incluso fate of the polvo de treaty is piedras being o decided. metales. Estas mezclas The se physician aplicaban sobre emerged heridas o from the partes Lord's doloridas del chamber. cuerpo con la The esperanza de old que wolf absorbieran la was weak. enfermedad. Otros remedios eran aún más curiosos. En ciertos casos se recomendaba dormir junto a determinadas Bathed in hierbas the golden light aromáticas of para dawn, equilibrar the los humores. farmlands. También existían pociones que incluían ingredientes And so, exóticos como ámbar After almizcle weeks of o polvo fever, de cuerno the de cool animales water Be sure to considerados grind the mágicos. St. John's wort Pero el problema finely más before grande adding the no As era we la step into extrañeza the de los courtyard, tratamientos. the sunlight After Era la days falta hidden total in de the shadows, comprensión the sobre la villagers infección. cautiously. Los médicos As the medievales sun no begins to conocían las set, bacterias ni los the gérmenes. gentle once more No I stand existía la upon these esterilización de walls. instrumentos A test ni la idea de que las manos sucias Every podían morning. transmitir enfermedades. Los cirujanos realizaban operaciones As the con morning cuchillos que sun habían sido rises usados over en the otros citadel. pacientes pocas horas antes. As Las the sun infecciones eran rises, extremadamente casting its comunes golden y a light menudo upon the- mortales. As the sun Las dips low, cirugías eran these raras, ancient pero cuando ocurrían podían ser terriblemente dolorosas. No existía anestesia real. A veces se ofrecía the vino first fuerte light o algún touches tipo de the bebida ancients- alcohólica para adormecer al paciente, pero el dolor seguía siendo intenso. Below the Las battlements, amputaciones, the por sun ejemplo, begins to eran burn away realizadas the con sierras mists, o cuchillos, reveal mientras varios For ayudantes centuries, sujetaban al these paciente walls have para stood evitar que se sentinel. moviera. Watch El éxito de la After the operación waters receded, dependía más de la the true velocidad del work cirujano began. que de su delicadeza. with weird Incluso procedimientos great house relativamente demanded simples constant podían convertirse vigilance. en tragedias. Las infecciones dentales eran uno de los The iron problemas más gate had comunes stood entre los closed. nobles They leave medievales. with the rising La sun, dieta de la seeking aristocracia fortune Having beyond incluía safely grandes reached the cantidades de carne, checkpoint, pan the refinado y villagers dulces offered their cuando gratitude. estaban As the disponibles. drawbridge lowered, Sin the cepillos de family dientes stepped modernos ni into a conocimientos de timeless higiene realm. dental, las With the calles eran dawn, the inevitables. castle breathes again. Cuando el dolor se volvía The rhythms of insoportable, daily- A la busy morning solución here at the habitual era stables. arrancar el diente The por el lads are marco. hard at work. Los dentistas utilizaban And so- This is herramientas where the metálicas magic similares a happens. pinzas We o develop the alicates gluten by para hand. extraer la pieza. Every morning, El proceso era rápido, brutal y extremadamente doloroso. A veces el problema We no are now terminaba con la entering the extracción. surgical the prep. true power Las of these infecciones herbs, podían extenderse a la As the mandíbula morning broke, o al resto the del villagers saw cuerpo, causando Life fiebre here alta y revolves complicaciones around que the en well. muchos casos The villagers terminaban en knelt muerte. before Father Pero Thomas, quizás lo más seeking his sorprendente de blessing todo before we offer era our cómo thanks estas for this prácticas médicas deliverance. se desarrollaban en medio de la vida pública de la corte. Un rey medieval rara vez From up estaba here, you completamente can see solo. the Incluso cuando estaba enfermo, la habitación podía estar llena Leaving de the médicos, quiet ayudantes, sanctuary. sacerdotes As y we ascend consejeros. this incredibly narrow Los Standing on tratamientos this se realizaban platform, the frente a vast testigos que expanse. observaban cada movimiento con preocupación o curiosidad. Every morning, La the enfermedad del gentle rey era un ringing of the espectáculo castle bell político, marks además de una crisis The médica. morning sun Mientras los reveals a médicos timeless aplicaban sus ritual. tratamientos, los nobles The discutían gentle asuntos ringing de of the estado, castle bell los mensajeros marks this entraban y peaceful salían morning con hour. noticias de guerra o The diplomáticas, silence here is y los profound. sacerdotes recitaban Even in the oraciones pidiendo la deepest recuperación corridors de la of paz. history, La línea entre la Each vida privada morning, y la the vida shutters were pública era drawn, casi inexistente. allowing the fresh Y aún air. así, a pesar de todos They had estos found métodos sanctuary within these walls. In the algunos reyes warmth of the lograban sobrevivir courtyard, durante she made décadas. sure he was Sus cuerpos soportaban As the sangrías travelers repetidas, cross purgas this violentas, ancient drawbridge, As I walk extracciones through this dentales serene brutales courtyard y one last enfermedades time, constantes. the sound En The muchos
smoke from the sobrevivían kitchen no gracias chimney a la medicina, rises sino peacefully. a pesar de ella, porque la realidad de la medicina medieval era simple y brutal. Los médicos tenían buenas intenciones y a veces un conocimiento sorprendente de hierbas y remedios naturales, pero estaban atrapados en teorías equivocadas sobre cómo funcionaba el cuerpo humano.
El resultado era un mundo donde incluso los hombres más poderosos de Europa podían encontrarse sentados en sus cámaras privadas, rodeados de médicos que intentaban curarlos con métodos que hoy parecerían más cercanos a la tortura que a la medicina. Y sin embargo, dentro de ese mundo, estas prácticas eran consideradas completamente normales. Eran parte de la vida diaria en los castillos medievales, igual que los banquetes, los torneos y las intrigas políticas. Pero si la medicina medieval ya parecía brutal, la vida cotidiana en la corte tenía todavía más aspectos sorprendentes. Porque la forma en que los nobles comían, dormían, se vestían e incluso manejaban los olores y la suciedad dentro del castillo revela una realidad aún más extraña de lo que la mayoría de la gente imagina. Y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación: banquetes, olores y la extraña vida cotidiana de la nobleza medieval. Si después de todo lo anterior, uno todavía imagina que la vida en un castillo medieval debía sentirse elegante o refinada, basta con observar de cerca cómo transcurría un día normal en el gran salón del castillo, especialmente durante los banquetes. Estos banquetes eran el centro social y político de la vida noble. Aquí se celebraban victorias militares, matrimonios, alianzas y visitas diplomáticas. El gran salón podía llenarse con decenas o incluso cientos de personas, todos reunidos alrededor de largas mesas de madera, iluminadas por antorchas y enormes chimeneas que ardían constantemente. Desde lejos, la escena podía parecer impresionante. Los nobles vestían telas pesadas de colores intensos, pieles caras y joyas brillantes. Los músicos tocaban instrumentos, mientras los sirvientes caminaban de un lado a otro, cargando enormes bandejas de comida. Pero al acercarse un poco más, la realidad era mucho menos glamorosa de lo que hoy imaginamos. En la mesa medieval no existían muchos de los utensilios que hoy consideramos básicos. El tenedor, por ejemplo, todavía no era común en gran parte de Europa. La mayoría de los invitados comía utilizando las manos y un cuchillo personal que llevaban consigo. Los platos tampoco eran como los actuales. Muchas veces se utilizaban gruesas rebanadas de pan duro llamadas trenchers, que servían como una especie de plato improvisado. Sobre ese pan se colocaban trozos de carne, salsas y otros alimentos. Cuando la comida terminaba, el pan empapado con grasa y jugos podía ser comido por los invitados o entregado a los sirvientes y pobres. La comida misma era abundante, pero también caótica. Animales enteros se presentaban sobre las mesas. Ciervos, jabalíes, cisnes y aves grandes eran servidos con piel, huesos y todo lo demás. Los invitados cortaban trozos directamente del animal, mientras la grasa goteaba sobre la mesa o el suelo. Los huesos eran arrojados debajo de la mesa sin demasiada preocupación. Debajo de las mesas, los perros del castillo esperaban pacientemente estos restos. Era una escena completamente normal. Ver a varios perros moviéndose entre las piernas de los nobles, recogiendo huesos, trozos de carne y pan caído. Los sirvientes limpiaban lo que podían después del banquete, pero durante la comida, el suelo podía llenarse rápidamente de restos. El vino y la cerveza corrían en grandes cantidades. Las copas se llenaban constantemente y las conversaciones se volvían cada vez más ruidosas. Los banquetes podían durar horas, a veces toda la noche, acompañados por música, historias, discusiones políticas y ocasionalmente peleas entre invitados demasiado grandes. Pero quizás el aspecto más difícil de imaginar para nosotros hoy era el olor. Los grandes salones medievales estaban llenos de humo de las chimeneas, olor a comida, cocinándose sudor humano acumulado en ropa pesada, y muchas veces animales que entraban o salían libremente del espacio. Las ventanas eran pequeñas y no permitían una ventilación adecuada. El aire podía volverse espeso y pesado después de varias horas de celebración. A esto se sumaba otro factor importante: la higiene personal era muy diferente a la actual. Contrario a lo que algunas personas creen, los baños no eran completamente desconocidos en la Edad Media, pero tampoco eran una práctica frecuente para la mayoría de la población. Preparar un baño requería grandes cantidades de agua y mucho trabajo para calentarlo. Por esta razón, incluso entre los nobles los baños completos podían ser relativamente raros. En lugar de bañarse regularmente, muchas personas utilizaban métodos más simples para mantenerse relativamente limpias. Lavaban sus manos y rostro con agua, cuando era posible cambiaban la ropa interior de lino y utilizaban perfumes o bolsitas de hierbas aromáticas que llevaban colgadas de la ropa para disimular los olores. Las pulgas y piojos eran tan comunes que incluso existían herramientas especiales para rascarse debajo de la ropa sin tener que quitársela completamente. Algunos nobles llevaban pequeños peines o varillas diseñadas para aliviar la picazón causada por el sol. Dormir en el castillo tampoco ofrecía la privacidad que uno podría imaginar. Las habitaciones privadas existían para los nobles más importantes, pero incluso allí,
Los sirvientes podían entrar en cualquier momento Hold very para still, my atender lord. necesidades básicas. It is Además, en muchas ocasiones, Grant him varias peace, O personas Lord. compartían el mismo He looks espacio para worse dormir. than an... Durante viajes o visitas entre familias nobles, era completamente normal que invitados durmieran en la misma habitación o incluso en la misma cama. Las camas medievales estaban diseñadas principalmente para conservar el calor. Tenían cortinas gruesas que rodeaban el colchón, para bloquear corrientes de aire frío. Per ista munzione Sin met sua embargo, ampissima esas mismas misericordia. cortinas también atrapaban The fever olores is y podían worse. convertirse He en may not refugio last para the night. insectos. En invierno el castillo podía ser extremadamente frío, a pesar de las chimeneas. Los muros de piedra eran excelentes para defenderse de ataques, pero también absorbían el frío del exterior. Muchas habitaciones permanecían heladas durante gran parte del año,